En Juticalpa, Radio América. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Pues en noticias no hemos variado mayor cosa y creo que todo está en torno a lo que pasa entre los migrantes, las constantes amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Han dicho lo último. Claro, eso es un proceso de leyes, no es de asustarse, sino más decir que quitaría la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Aquel que entró de forma ilegal, está ilegal en Estados Unidos, y que su hijo legalmente, bueno, y mucha gente toma eso. En algo no se ha perdido el señor Donald Trump, no me van a malinterpretar, pero es cierto. ¿Cuánta gente tiene un embarazo y van a tener ese hijo a los Estados Unidos para lograr la nacionalidad? Nos demuestra que eso del sueño americano y el deseo de vivir en los Estados Unidos ha sido permanente. Pues bien, el hombre no se ha perdido con esto. Sí, de hecho, en aquel histórico enfrentamiento que tuvo con el periodista Jorge Ramos, le decía eso. Recordamos, aquí la gente viene, le decía, cruza para tener a alguien y se hace, y hay que estarlo aguantando por cuántos años, decía, porque buscaban por esa vía una legalidad. Pero bueno, ahí está. No es una cuestión de que lo va a decir y lo va a realizar, No es una cuestión de que lo dice de boca y que depende exclusivamente de él. No es así. Eso pasa por un proceso, pero ahí está, es latente la situación en los Estados Unidos. Así están las cosas, por lo menos ahí. En Honduras vivimos de lo mismo, estamos analizando exactamente los problemas que no superamos, el gobierno hablando de una serie de incentivos que para que puedan ser realidad dependen también de cuántas cosas. Y digo, los discursos son bonitos, son muy bonitos, son preciosos los discursos, pero un discurso llevado a la realidad hay una distancia bastante enorme. Mucho de lo que debería de pasar en nuestro país debería ser negociado con las centrales obreras. Yo pregunto, ¿tenemos un verdadero movimiento obrero en el país? El movimiento obrero debería ser el verdadero representante de los hondureños. Cuando se hablara de un diálogo debería ser el movimiento obrero. ¿Qué pasó con el movimiento obrero en nuestro país? Algunos terminaron de políticos en el Congreso, otros terminaron en puestos gubernamentales, comparten cuantas cosas, y la beligerancia se perdió. Nos quedamos exclusivamente hablando del salario mínimo, pero de una forma ritual. Digo, lo de que se da todos los años. ¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto se va a negociar? El mismo discurso de los empresarios, el mismo discurso obrero. No hemos pasado a más. Si yo pregunto en Honduras que alguien me nombre 10 dirigentes sindicales de nuestro país, 10 dirigentes sindicales, en un país donde la mayor parte de gente es obrera, somos clase trabajadora, somos asalariados, o sea, una cosa es ser obrero, otra cosa también es ser un asalariado, debería de haber tantos, ¿no? Debería de haber tantos dirigentes, pero usted se queda, le digo, hábleme de dirigentes obreros y le aseguro que me va a decir usted Daniel Durón, porque es una de las figuras más visibles. José Luis Baquedano, Daniel Durón en la CGT, José Luis Baquedano en la Confederación Unitaria de Trabajadores. Le preguntan por otro y le van a hablar del señor Miguel Aguilar, que ha sobresalido más que todo por los pleitos que tiene en el Estené, en el cual, pues no sé si se encarnó o lo que pasa, pero comenzaron a pelear y no quieren salir entre acusaciones entre los mismos sindicalistas. O sea, lo que más resalta no es los cambios de la ENE, porque la ENE y el Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, decir que juega un papel protagónico a favor del pueblo, no. Posiblemente a favor del sindicato de los trabajadores, sí. Si les hablara del SANA, creo que muchos se acordarán, o algunos otros ni siquiera se acordarán, del señor Mengíbar, Francisco Mengíbar. Mengíbar salió con muchas críticas, duró años, y después sus mismos compañeros decían que él había solventado su problema, conseguir que le pagaran prestaciones millonarias. Entiendo que en un lapso de 5 años le iban a pagar prestaciones millonarias, mientras otros se fueron despedidos peleando derechos. Así quedó el Citrasana.
y han quedado en la historia los grandes dirigentes obreros en nuestro país. Digo porque el movimiento obrero debe ser la base, especialmente cuando el gobierno está hablando, cuando tenemos migrantes, caravanas y caravanas, por mucho que lo quieran politizar y por mucho que quieran decir que es político o no político, hay una realidad, es gente pobre. Que la gente que ve en la caravana, le guste o no, es gente pobre, es gente que no tiene trabajo, es gente que prefiere jugarse cualquier cosa, porque en Honduras no encontró las respuestas que buscaba. Entonces, ¿quiénes deberían de hablar? Deberían de ser los dirigentes obreros. Tenemos unas organizaciones que dicen defender a los consumidores. Yo recuerdo, les voy a contar, hace años, reporteando, en mi trabajo reporteril hace tiempos, en las centrales obreras. Y lo voy a decir, en el Hotel Centenario, ahí en Comayagüela, hubo una reunión y donde era de la CGT, ahí estaba la FEDITEN, que era una federación de patronatos, no sé si todavía existe o no. Y ahí, entre los grupos que tenían, comenzaron a inventarse organizaciones, lo miré. Ahí nombraron una cuestión que iba a ser de defensa de la canasta de esto. A los que eligieron, ahí están todavía. Verdaderos dictadores, óigame, cuando hablamos de dictaduras, usted se encuentra con verdaderas dictaduras ahí. Esa gente que le eligieron, doña Gloria Pérez, recuerdo que ahí surgió. No he visto pasar otra presidenta en ese lugar. Se dividieron. ¿Por qué usted se encarna en una organización? Y las respuestas no son las mismas. Termina siendo un negocio ser dirigente o no ser dirigente. Pues hombre, vuelvo al punto en esto de la caravana, de cómo motivar, de alguien que hable con el gobierno de tú a tú y no de los activistas políticos que sufren, que lloran y que están defendiendo sus intereses, que son parte de call center, de todo lo que usted quiera, que son eso, activistas políticos, muchos de ellos arrastrados a como dé lugar. Es el movimiento obrero el que debería estar hablando con el gobierno, poniendo las cosas, cómo verdaderamente apoyar y cómo no apoyar. Un papel feo que se vio en el movimiento obrero, y hablo del movimiento obrero porque debería ser el representante de todos nosotros, pasó en el Seguro Social. El Seguro Social se vio en un escándalo de corrupción, donde no se escaparon los dirigentes obreros, están acusados, obviamente, si no hay una sentencia son inocentes, pero sencillamente están acusados, señalados, si dejaron pasar o verdaderamente estaban dormidos, qué papel estaban jugando ahí. Hoy dialogo con José Luis Baquedano, de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, y que siempre está ahí. Es de las voces más visibles del movimiento obrero, pero que no hemos visto ese avanzar. Vamos a hablar de eso, José Luis, y vamos a hablar cómo puede salir adelante un pueblo hondureño, qué motiva o cómo van a hacer para que motiven a esa gente que están ahí en caravanas en este momento. Gracias, José Luis, por acompañarnos aquí en Radio América en Doble Vía. Muchas gracias, Rodolfo, y un gusto estar aquí compartiendo este tema de interés nacional de todo el pueblo hondureño, el tema del éxodo, porque ya esto no es una migración, es un éxodo masivo de hondureños y hondureñas, niños, mujeres, gente de la tercera edad, buscando una oportunidad fuera de su país, que es lamentable lo que está pasando en este momento. Tenemos 13 hondureños muertos en esa caravana que está buscando una oportunidad fuera de nuestro país. Y habría que ver todo el entorno, hacer un análisis, y es importante que los trabajadores tengamos una posición en ese sentido y también incidencia en este tema, el tema del empleo, que es un tema importante, el tema del modelo económico que tenemos en nuestro país, el desarrollo económico, el crecimiento económico, las oportunidades, la generación de empleo que en este momento no se está dando en el país. Hay tantos temas por los cuales un hondureño o una hondureña busca la oportunidad de salir del país, empezando por el salario mínimo que tenemos. Digamos, un salario mínimo en el campo de 4,000 empiras no le permite a un trabajador ni siquiera resolver lo más elemental, lo más sagrado, que es la comida. En las ciudades el salario mínimo anda en una media de 7,000 empiras, versus una canasta básica que anda alrededor de 13,000 empiras. Ese trabajador le falta, ni siquiera puede cubrir el 100% del costo real de una canasta básica, llega nomás a un 50%. Entonces tenemos trabajadores en todo el mundo, y no digamos en Honduras, que somos los que producimos los bienes, producimos los servicios y generamos riqueza, pero esa riqueza va a manos privadas, porque el trabajador vive y muere en la miseria. Entonces
no se está dando una redistribución de la riqueza porque está concentrada la riqueza en nuestro país en pocas manos. Y aparte de eso, el tema de la tierra. ¿Por qué tanto hondureño y hondureña viene del campo a la ciudad? Porque no hay oportunidades en el campo, porque no hay inversión en el campo, porque no hay tierra para que el campesino pueda producir. Y todo eso lo que genera también son esa migración del campo a la ciudad, y en la ciudad la gente se da cuenta que no era el sueño que le habían planteado, que en Tegucigalpa o en San Pedro Sula iba a tener una oportunidad de empleo y vivir mejor. Difícilmente, ¿verdad? Entonces eso nos ha generado una serie de problemas sociales que ya son estructurales, que son históricos y que en este momento ningún gobierno ha tenido ni la voluntad ni la capacidad de dar respuesta a los ingentes problemas que nos afectan a todos los hondureños. Bueno, vamos a ahondar en eso. Alguien me pregunta aquí en el Facebook si yo me iría. Creo que le hemos dicho infinidad de veces aquí, no se necesita mayor ciencia para eso. Decimos que el que se va en una caravana es el que no tiene ninguna posibilidad. La gente que no tiene trabajo, que no tiene nada que perder. Alguien decía por ahí, porque don Jorge Hueso Arias había hablado de que se habían ido 40 trabajadores. Sí se va gente que tiene trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo o qué tipo de paga? Porque muchos trabajadores sencillamente lo que cuidan es lo que tienen, porque comen. No es que con esto van a salir a millonarios. No es que con esto usted está resolviendo sus problemas o que tiene aspiraciones a grandes cosas. Sencillamente, muchas personas que tienen un trabajo lo que hacen es cuidarlo mientras les aparece otra oportunidad, que a veces nunca aparece. Mientras logran dónde colocarse, dónde ganar mejor. Porque nos criamos y nos educaron para ser empleados. En Honduras así nos criamos, con mentalidad de empleados. Trabajamos para ser trabajadores de alguien, de recibir un salario. Reflexionamos hasta que la edad nos ha agarrado, nos ha sorprendido. Cuando la edad ya lo sorprende, se viene a dar cuenta que le llegó, que no ha hecho nada, si no tiene casa, no tiene carro, no tiene posibilidades, y comienza a vivir una serie de frustraciones que lo pueden enfermar y obviamente morir más temprano, vivir de las preocupaciones. La jubilación. ¿Para quién es la jubilación, José Luis? La jubilación en otras naciones es cuando la persona trabajó bastante, llega a los 60 años y comienza a decir, ok, es el momento de disfrutar lo que me resta de vida. Y por eso ustedes van a ver que en los cruceros y todas esas caravanas que ustedes miran en el mundo, van a ver un montón de viejitos que andan paseando, andan disfrutando de su vejez. En estas sociedades eso no es real. Aquí se trabaja desde niño y se trabaja casi hasta que se muere. Una persona solo que ya esté enferma no puede trabajar. Es así, José Luis, ¿cómo se concibe aquí la jubilación en nuestro país? Para quienes pagan jubilación, por supuesto. La jubilación es limitada para los trabajadores en nuestro país. El caso del sector público con los empleados públicos, que tenemos acceso a una jubilación, y el sector privado no tiene ninguna oportunidad hasta ahora, que con la nueva ley de protección social ya aparecen ya las administradoras de fondos de pensiones, y en este caso es el régimen de aportaciones privadas el que está administrando el aporte a los trabajadores del sector privado para que tengan una jubilación a futuro. Pero ¿de qué jubilación estamos hablando? Si los trabajadores que antes aportaban a una cuenta individual, al RAP, ahora aportan al Seguro Social de 8.882.20 hacia arriba, hacia abajo, estos aportan al Seguro Social y el excedente lo aportan a la administradora de fondos de pensiones. Si gana 10.000, ¿qué puede aportar en base a 2.000 empiras para una jubilación a futuro? Es imposible que pueda tener, como tú dices, una jubilación digna que le permita poder disfrutar la vida, ya que pasó toda su vida laborando, produciendo bienes y servicios, generando riqueza, produciendo riqueza en el país, y que después se retira y le dan una pensión de miseria. Este trabajador va a vivir en situaciones paupérrimas, difíciles, porque no tenemos un verdadero sistema que garantice una verdadera jubilación para todos aquellos hondureños y hondureñas que se requieren de forma urgente. Porque no hace años que se hubiese generado un plan específico para los trabajadores del sector privado para que en este momento tuvieran una jubilación. La gente aportaba y aporta al régimen del Seguro Social, pensiones que ni siquiera cubren las necesidades básicas elementales de un jubilado, que no pasan más de 5.000 empiras, ni siquiera llegan a un salario mínimo. Todas esas cuestiones había que revisarlas, porque el trabajador sí se merece ser digno de mejor suerte, tener mejor calidad de vida en el periodo laboral, y cuando sale de laborar debería tener también calidad de vida, pero vemos que en su vida laboral, una vida precaria, en la miseria.
sale y deja de laborar porque no tiene una pensión o no pudo aportar lo suficiente, va y vive en la miseria. Entonces es un círculo vicioso donde el trabajador vive y muere en la miseria. Vienen sus hijos igual. Porque vemos en este momento que si hacemos una comparación del sector formal de la economía, solo tenemos un 26%. El que está creciendo y crece cada día es el sector informal. Por eso vemos cantidad de hondureños y hondureñas, incluyendo niños, que es prohibido, vendiendo cualquier cantidad de productos. Uno ve en las calles cuántos jóvenes están con una escobilla limpiando vidrios. Tenemos especialistas en limpiar vidrios. Otros que están con unas bolas, otros que están con unos machetes. Los malabaristas, otros que están en fuego. Eso es lo que tenemos. Esos jóvenes deberían estar en el Infoc o deberían estar en una escuela de educación media o en una universidad para que sean gente productiva. Pero tenemos jóvenes en las calles todo el tiempo con una escobilla. ¿Qué futuro le espera a este joven? ¿Qué futuro le estamos abriendo? ¿Qué espacio le estamos dando a estos jóvenes? ¿Cuáles son las oportunidades que va a tener este joven? Entonces ese joven no encuentra oportunidades o se va agarrando el mal camino a asociar a un grupo del delictivo, o en su defecto este joven busca emigrar a otro país, como lo vemos en este momento. ¿Cuántos jóvenes están caminando buscando una oportunidad? Si le encuentran en México, si le encuentran en Guatemala o le encuentran en Estados Unidos, que es bien difícil con la posición que mantiene y que ha mantenido y que tiene en este momento el presidente actual de Estados Unidos, que es enemigo de los latinos, ¿verdad? Estos solo piensan en la supremacía blanca, pero no piensan que los demás somos hondureños y somos seres humanos y tenemos derechos. Bueno, a propósito de eso, alguien escribe aquí en el Facebook, dice, ustedes son estúpidos. Miren, hay que aprender a comunicarse, hay que aprender a discrepar y la elegancia jamás se pierde. El que pierde la elegancia, la persona que pierde la elegancia puede ya buscar sus propios calificativos. Y hay formas de discrepar. No todos vamos a pensar igual, no todos seguimos a las mismas personas, no todos admiramos a los mismos, pero en el mundo el ser humano debe de aprender algo. Es a creer lo menos posible en los elogios o no dejarse subir a una nube por elogios. Y las críticas hay que tomarlas de donde vienen y aprender mucho de ellas cuando son objetivas. Alguien dice aquí, les decía, habla de los migrantes. Lo que decíamos al inicio no lo decimos nosotros, es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, que está empezando a quitar la ciudadanía a los que nacieron en los Estados Unidos de padres migrantes. No lo decimos nosotros, solo estoy comentando lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Volviendo al tema, aquí nos dicen acá, y las centrales obreras solo se enfocan en incrementos, porque no definen la forma de pago. Hay empresas que solo pagan una vez al mes y eso es una grosería. Hay que poner dinero en el bolsillo de la gente con más frecuencia. Voy a leer unos mensajes, José Luis, para que comentemos. Ahí están los dueños, ahí habla de las caravanas. Esta persona dice, ahí van dueños de taxis. Mi vecino dejó la casa botada y el taxi botado. A saber qué es lo que quiere, dice la persona aquí. Entiendo que tomó el camino de la caravana. Casualmente, dice otra persona, anoche estaba hablando con un cachureco, dice, le dije que los gobiernos cachurecos solo leña les habían dado a los trabajadores. Me dijo que regresara a Honduras para que opinara. Escucha mucho Radio América o el canal de Mel, me dijo, pero no supo qué decir. Escucha Radio América. Obviamente aquí hay mucha intolerancia. Saben que lo peor que puede tener un país es la intolerancia. Y el que se acostumbró, por eso les decía, sucede personalmente como con los gobiernos. Un gobierno que quiera tener una prensa salamera está perdido. Es un gobierno que le va a mentir al pueblo. La prensa salamera. Uno está obligado a decir las cosas aunque caiga mal. Y en el caso de un ser humano debe estar acostumbrado a todo. No le caemos bien a todo el mundo y otros nos pueden admirar, pero hay que tener mucho cuidado también con los elogios. En esto, aquí en Honduras, a nivel de gobiernos, a usted lo felicitan o lo cuestionan, depende de lo que opine en el día. Y aquí la gente sufre por partidos políticos. Yo lo he vivido. En el 2009 había toda una izquierda que me decían de todo. Esa izquierda, mucha de ella hoy me admira. Y toda aquella derecha que me saludaba, que me decían cuantas cosas, hoy me dicen ñangaroso y me dicen de todo. ¿Se puede imaginar o no complacer esto?
Pero eso no hay que, uno no se debe de quedar en esas cosas, solo lo digo para que la gente aprenda. Lo de los gobiernos, escuchar, no se trata de escuchar, es que vivir la realidad. Si usted no le cree a los medios de comunicación, está la red social. Pero la gente, ¿cuánta gente está en las caravanas? ¿Cuánta gente hay en caravanas? ¿Cuántas caravanas hay en este momento? ¿Todos son vividores, todos son políticos, los de esa caravana, José Luis? No, creo que la gente ha buscado oportunidades en el país. Por eso yo recalco que el sector que crece en Honduras en cuanto a empleo es el sector informal de la economía, lo que le llaman el empleo invisible. Cualquier cantidad de hondureños que se encuentran en las calles buscando una oportunidad para subsistir. Esa es una economía de subsistencia, el día a día, para poder tener la comida al día para sus hijos. La mayor parte de la gente que va ahí anda buscando una oportunidad que no encontró en el país. Y esa gente está pensando en su familia, porque quedarse en el país bajo estas circunstancias y en estas condiciones que estamos viviendo en este momento, no ve un futuro para sus hijos, digamos para sus hijos. Los que estamos adultos ya vamos para abajo. Viene esa niñez, esa juventud que requiere oportunidades. Y ahí es donde planteamos nosotros que hay que revisar ese modelo económico extractivo que tenemos en este momento, que nos quita y nos saca de todos lados. Revisar ese modelo de desarrollo que tenemos en el país. Tenemos que tener una propuesta de desarrollo integral, incluyente y no excluyente como la que tenemos en este momento. Ver todos esos programas que tiene el gobierno que de repente han servido nada más para atender clientelismo político. Si me das el voto te doy una bolsa solidaria o te doy 50 lempiras. Eso no debe manejarse así. Hay que generar condiciones adecuadas para que tengamos calidad de vida todos los hondureños, porque estamos hablando de la población en general del país, un 44% sumergida en la extrema pobreza y más del 60% en la pobreza general. Eso quiere decir que la pobreza ha ido creciendo en el país, a pesar de que se han gastado cantidades multimillonarias, que si se hubiese agarrado ese dinero, si se hubiera repartido entre los pobres, todos fuéramos millonarios en Honduras. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Quién se ha quedado con ese dinero? Porque no se ha invertido en los pobres, no se le ha dado a los pobres lo que realmente el pueblo requiere. Problemas de educación, ahora, un José Luis, sistema deficiente, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, ¿los gobiernos se la han visto fácil? Estoy hablando de los gobiernos. Así es que estoy hablando en general de la institución que es el gobierno. Se la han visto fácil, han vivido mintiéndole a la población, ofreciéndole trabajo, ofreciéndole seguridad, hablando de inversiones que no existen, hablando de crecimiento económico, y usted se pregunta ¿para quién? Porque el país sigue siendo un país pobre en el mundo, los cinturones de miseria están por todos lados, así que no es necesario leer nada, sino sencillamente pasearse por Honduras, ir a los barrios. Si los mira en las ciudades, imagínese usted en el campo. Ahora, le decía a José Luis, se le han visto fácil los gobiernos mintiendo porque no han tenido ese contrapeso del movimiento obrero a quien culpar. No estoy buscando culpables, sencillamente digo, porque no han tenido ese contrapeso de una central obrera o qué. ¿Cómo analizaríamos esto? Yo creo que, bueno, el movimiento sindical en Honduras no pasa de un 5%. Y no seríamos nosotros los llamados a resolver todos los problemas del país. Pero sí tendríamos que tener un posicionamiento, tendríamos que tener incidencia en los temas de interés nacional, tendríamos que ser propositivos y tenemos que movilizarnos también en aras de defender los derechos de los trabajadores y del pueblo hondureño en general. Tenemos que reagrupar toda esa fuerza para que exista ese contrapeso, porque de lo contrario tenemos gobiernos que no tienen quienes haga frente, quienes critique, quienes diga, señores, están actuando mal, entonces están actuando de forma abierta, con libertinaje, y poco nada le importa la situación que está viviendo el pueblo hondureño. Y esa es responsabilidad, yo digo, responsabilidad de todos, no solo del movimiento sindical, porque si nosotros seguimos votando por los mismos, vamos a tener los mismos resultados que tenemos hasta este momento. Un país sumergido en crisis, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Siempre decimos eso. Sí, seguimos votando por los mismos. Lo que pasa es que en el abanico electoral nos ponen a los mismos. Que ese es otro problema nos también. Ponen a los mismos. Entonces usted tiene que votar por alguien. Y resulta que le ponen a los mismos. Y en Honduras usted comienza a votar por el menos malo. Y hoy, con las elecciones fraudulentas, en Honduras ni siquiera se le está respetando eso. No hay elección. Los partidos políticos no han permitido. Hay verdaderas argollas. Hay corleones en los partidos políticos que no permiten que nadie que no sea del grupo o de la mafia sobresalga.
Esa es una realidad. Entonces, usted vota por lo que le ponen ahí. Si no hay candidatos, ¿qué hace usted? Ese es el gran problema, que de lo malo hay que escoger lo menos malo, entre comillas. Votamos en contra de Entonces, alguien, no a favor de alguien. Ese es el problema, ese es el gran problema que tenemos. Y otro de los grandes problemas que tenemos es que el pueblo hondureño no es elector, es votante. Y se vota por cualquier cosa. No elegimos, que es muy diferente a que un hondureño pensante, actuante y deliberante diga, bueno, yo voy a votar por este candidato porque pienso que puede ser una opción y puede representarme en el Congreso o en un ministerio con dignidad y va a ser un trabajo para mí, para pueblo, como pueblo. Entonces tenemos un pueblo que no elige, sino que simplemente vota. Si en una elección nos pusiesen ahí la figura de un perro, por ese perro se va a votar porque yo soy nacionalista o porque soy liberal. Y si le pregunta por qué es nacionalista, por qué es liberal, alguien le va a decir, bueno, es que Carías verguió a mi abuelo en aquel entonces y yo soy enemigo de ese partido. Yo creo que tenemos que ir repensando la forma de actuar de nosotros como hondureños, en la forma de actuar en el momento de elegir a nuestros representantes y luchar por tener en Honduras una democracia participativa y no representativa, donde el pueblo hondureño tenga la posibilidad de decidir en los grandes temas de interés nacional. Aquí cualquier político se le antoja una sandez y la propone y mucha gente lo aplaude. Entonces tendría que revisarse todo eso y que se le dé esa posibilidad al pueblo hondureño de tener la posibilidad de poder decidir en los grandes temas de interés nacional. Hay figuras ya donde se puede hacer el plebiscito, el referéndum, inclusive si un funcionario o un presidente no funciona, bueno, hay que tener un juicio político entonces para que deje el poder y que venga alguien que realmente piense y siente como hondureño, como pueblo y que resuelva los ingentes problemas de país que son, yo recalco, son históricos, son problemas estructurales que no se van a resolver, no se van a resolver de la noche a la mañana, pero hay que hacer algo, porque con retórica y con demagogia nadie vive, se vive de hechos concretos, porque aquí tenemos lo que tú decías, el gobierno ofrece generar empleo y voy a partir del hecho del Plan 2020, que dijeron que iban a generar 600,000 empleos en 5 años, que se iba a haber una inversión de más de 600 millones de dólares, y eso quedó nada más que en un plan. Aquí se generan muchos planes, se gasta mucha plata en difundir esos planes, pero en el campo de la praxis no se hace absolutamente nada, porque no se ha hecho absolutamente nada. En este momento nadie está invirtiendo en el país, ni nadie quiere invertir. ¿Y por qué? Porque no tenemos las condiciones adecuadas. El tema de la inseguridad jurídica es terrible. La inseguridad política que hemos tenido en los últimos años, la tramitología, el alto costo de los servicios públicos, son temas que no son incentivos para los empresarios a invertir. Hay que generar esas condiciones para que vengan empresarios extranjeros, como los mismos nacionales, que inviertan en el país para darle la oportunidad de empleo. De cada 10 hondureños, solo 3 tienen la posibilidad de un empleo. Eso quiere decir que 7 de cada 10 no tienen un empleo, no tienen una posibilidad de empleo. Entonces, ¿qué hace esta gente? Ver cómo subsiste, cómo sobrevive, se va al sector informal de la economía o en su defecto, pues seguir esas caravanas que están saliendo del país y van a seguir saliendo. Esto de la migración no es nueva, es que ahora como ha salido ya, este es un éxodo y se le ha dado más publicidad que hace unos años atrás y nos han reflejado de cuerpo entero a nivel mundial cuál es la situación que estamos viviendo y que estos gobiernos y que el actual gobierno y que el anterior y los anteriores no han hecho nada por resolver los problemas del país. Bueno, es que en esto de la caravana hay mucho de qué hablar. Hay que recordar que si hay un fenómeno político atrás y que muchos lo han aprovechado, no deja de ser una realidad. La aprovechan. ¿Por qué la aprovechan? Por la crítica del presidente Donald Trump, que para muchos en las teorías conspirativas podría ser hasta un compadre hablado, donde le ayudan desde aquí para que él haga su campaña ya con el tema de los migrantes en vista de estas elecciones que van a tener. Y luego aquí salir en caballito blanco a como de lugar. Teorías conspirativas, por supuesto. La realidad es que la gente es pobre, que la están utilizando, la que está sufriendo ahí. El punto en eso de las caravanas, decíamos, puede haber políticas, pero hay una realidad, hay hambre. Nada de eso sería posible, nada de eso podría ser posible si la gente estuviera bien, si la gente tuviese un trabajito, si comiera, si tuviera esperanza, si tuviera seguridad. Por mucho que un político quiera manipular, sería bien difícil, pero aquí es un caldo de cultivo, porque está la miseria por todos lados. ¿Y por qué el tema se fue más allá y se quedó en lo político? Por el ser reclamo, de compadre hablado o no, del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de la República, y para todos aquellos que sufren por esto deben de entenderlo, tienen un descontento general después de las elecciones por la forma en que se quedó en el poder.
y sentir que Estados Unidos no lo quiere o que Donald Trump no lo quiere, para muchos es el detonante que podría ayudar a que aquí se adelanten elecciones o que se vaya el señor Juan Orlando. Quien no quiera ver eso, quien lo quiera ignorar, que lo haga. Cada quien decide cómo piensa y cómo reflexiona. Pero para muchos es el detonante. En Honduras hay un problema de división y de rechazo al gobierno. Lo quieren los que están empleados. Pero hay un rechazo y repito, está latente un conflicto. Va a haber un detonante. Ya se dio la primera prueba con los transportistas. Luego los transportistas se acomodaron o lo que pasó y la gente quedó decepcionada, pero los transportistas, que no era un gremio querido por el pueblo hondureño, terminó siendo abanderado del pueblo hondureño. Les demuestra que aquí falta un elemento poco para que la gente se emocione y salga a las calles, porque no está feliz con el gobierno. Y las caravanas y sentir que Estados Unidos le podría quitar el apoyo al gobierno, para mucha gente es una oportunidad inigualable. Esa es una realidad. Muchos no lo quieren ver así, otros hablan de que la tragedia. Yo no sé si esto nos favorece o no. Volviendo al tema, cuando hablábamos aquí de las jubilaciones de los empleados públicos, hay un reclamo aquí, hablan de lo que pasó en el INJUPEN. Lo tengo en el WhatsApp y en el Facebook, que ustedes lo pueden leer en la página de Radio América. Hablan de cuánto se ha invertido en el INJUPEN, 50 millones de dólares en el centro gubernamental. En el WhatsApp alguien escribe algo similar y dice cuánto dinero ahorrado de los trabajadores para que se vaya a un centro cívico gubernamental. Dinero que es para los trabajadores. ¿Se quedó callado el movimiento obrero con esto, José Luis? No. Yo quiero aclararle a los que están mandando este tipo de mensajes que esa es una inversión que tiene que estar garantizada, porque para que se haga una inversión tiene que estar garantizada la inversión y la rentabilidad, porque si es una inversión para que genere más dinero para el INJUPEN, bienvenido sea. Igual pasa en el RAP. Los dineros del RAP de los trabajadores se invierten para generar esos excedentes, para generar esos intereses, porque ¿de qué sirve tener solo el dinero en los bancos cuando el banco le da el 6% a las instituciones y presta el 20 o el 25%? Quien está ganando es el banco. Y en este caso es una inversión que debe estar garantizada, la rentabilidad y la seguridad, la certeza de que ese dinero va a regresar a futuro al INJUPEN. Que no lo descapitaliza. Que no lo tampoco se debe de hacer eso, porque se debe de garantizar la jubilación de todos los que estamos ya saliendo del sistema, los que están ya pensionados y los que vienen a futuro. Por eso tienen que hacerse las inversiones, recalco, tienen que ser con certeza, con seguridad y garantizar el retorno de esos dineros al INJUPEN, igual que los bancos invierten. Los bancos invierten y no invierten su dinero, invierten el dinero de los trabajadores o del pueblo hondureño que ahorra. Y esa rentabilidad va a quedar a manos de los banqueros. En el caso del RAP va la inversión a manos de los trabajadores. En el caso de INJUPEN, esa inversión tiene que servir para garantizar esa jubilación a futuro de más de 60,000 empleados públicos que somos en este momento y que estamos cotizando al INJUPEN. Y esa es la visión que debe tener. Pero yo recalco, tienen que ser inversiones seguras, rentables y que retorne ese dinero a las arcas del INJUPEN nuevamente. Alguien escribe ahí, usted lo puede ver en el Facebook, y dice que creen, hay una idea de que los dirigentes obreros se hicieron millonarios, que están pegados al gobierno de la República. Esa imagen que se tiene de muchos dirigentes obreros. Bueno, algunos ahora son diputados en el Congreso y parecieran verdaderos representantes del gobierno de la República. Si usted mira las políticas en el Congreso, las iniciativas que más polémicas podrían causar las están introduciendo los diputados de la Democracia Cristiana y el partido del general Romeo Vázquez Velázquez. Como que ahí se lavan. Son partidos pequeños, o sea, es democracia, pero ¿por quién son apoyadas esas iniciativas? Mayoritariamente por el mismo Partido Nacional. Por eso mucha gente los considera que son representantes más que de sus partidos del Partido Nacional o son sucursales. Pero bueno, ¿son millonarios o no los dirigentes obreros? Yo pienso que cada quien debe responder por sus actuaciones y por sus hechos. Yo no conozco a ningún dirigente sindical que sea millonario, ¿verdad?, en este momento, y si hay alguno que lo mencionen con nombre y apellido, ¿verdad? Las cotizaciones que llegan a las federaciones o a la confederación son mínimas. Dicho sea de paso, el trabajador aporta una cuota al sindicato, el sindicato le paga a la federación y la federación a la confederación. En la CUT ni siquiera eso. Si ustedes preguntan, la situación de la CUT es crítica porque no aportan las organizaciones la cuota que corresponde conforme a los estatutos y eso a veces nos tiene limitados
y nos tienen desventaja porque no tenemos ni siquiera la posibilidad de tener recursos para podernos movilizar. Pero se requiere de forma urgente fortalecer al movimiento sindical, fortalecer a las centrales obreras, fortalecer al sindicato, porque somos parte de esta democracia, somos parte de la sociedad y hemos luchado y debemos de seguir luchando por los intereses del pueblo hondureño. Bueno, es parte, José Luis, obviamente usted tiene toda la razón, cada quien responde por sus actos. Pero aquí están hablando, porque obviamente por la cuota sindical, por el salario muy difícil, que alguien va a llegar a ser millonario. Yo creo que mucha gente interpreta que pueden llegar a tener por los favores, igual que se acusa a la misma prensa, que la prensa puede llegar a tener algún periodista más allá de lo que puede ganar por su medio, por lo que puede recibir por fuera, por favores. Lo mismo que sucede con los diputados, que si no es el salario, son los favores que hacen con leyes. Entonces mucha gente cree que al nivel del movimiento obrero sindical también se ve en esto, comercializar la discusión de algunos temas. Yo creo que ese tema no debería, ningún tema de país debe ser mercantilizado ni comercializado, ¿no? Nuestra responsabilidad es defender los derechos de los trabajadores, defender los derechos del pueblo hondureño, actuar con transparencia, actuar con compromiso, con convicción en la defensa de esos derechos, tanto del pueblo como de los trabajadores, que es nuestra responsabilidad. Y no podemos desconocer de que de todo hay en la viña del Señor, así como hay en el movimiento sindical, en el gremio periodístico y en todo, porque la corrupción es toda una institución en el país. Estamos minados, por eso somos señalados a nivel mundial como uno de los países más corruptos en el mundo y uno de los países más pobres en el mundo, porque se han robado lo que es del pueblo hondureño. Yo recalco aquí cada quien que responda por sus propios medios de los hechos que ha hecho o ha dejado de hacer, pero yo recalco, nuestro compromiso es con el pueblo hondureño, con los trabajadores y con el mismo movimiento sindical, que tenemos que, recalco, fortalecer todo ese andamiaje del movimiento sindical para fortalecer el movimiento social en nuestro país, movimiento social que, quiera ser o no, ha perdido fuerza. Vemos ahora cómo se ha ido fortaleciendo el movimiento indígena, el movimiento campesino, los pobladores, cómo se están organizando para defender la tierra, para defender el agua, que es una responsabilidad también que deberíamos de compartir todos los sectores sociales. ¿Cómo se considera el movimiento obrero, cree usted? ¿Aliados del gobierno, enemigos del gobierno, opositores al gobierno, al lado del pueblo? Recordemos que se viene señalando desde hace mucho tiempo. En el 2009 se le señalaba de estar muy a favor del expresidente, que todos estaban plegados al expresidente Manuel Zelaya. Luego se vino a decir aquí un periodo casi muerto y ahora es que se habla de compadres hablados. ¿Qué es el movimiento obrero? ¿Opositor? El movimiento Interlocutor, le digo la actualidad, ¿cómo estamos ahorita? El movimiento sindical debería ser oposición, pero con propuestas y con incidencia en los temas de interés nacional, no convertirnos en correas de transmisión de ningún gobierno, ni de este, ni del que venga, ni de cualquier, porque nuestro compromiso, yo recalco, tiene que ser con los trabajadores, tiene que ser con el pueblo hondureño y responder a esos intereses, porque no podemos tener un movimiento sindical plegado a un gobierno o a un partido, porque eso no se quita esa legitimidad que deberíamos de tener en el ámbito político, social y económico, en la parte que representamos en la sociedad y en la democracia. Deberíamos de ser un movimiento que realmente responda a esos intereses sin sesgos políticos, que ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido en un momento determinado cuando nos hemos sesgado y hemos pagado consecuencias. Al final de cuentas, el que paga las consecuencias y las malas administraciones sigue siendo el pueblo hondureño o siguen siendo los trabajadores, con la situación que se ha dado, la violación sistemática de derechos laborales y humanos, cómo hemos ido, el Código de Trabajo, cómo se ha ido flexibilizando en beneficio de los empresarios y en detrimento de los derechos de los trabajadores. Todo eso es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir los dirigentes sindicales en este momento. ¿Hasta qué punto un dirigente sindical se compromete al aceptar formar parte de juntas directivas? Hablo del Seguro Social, hablo de otras instituciones donde tienen representación y que reciben lo que se llama así dietas. Que entre dieta en dieta alguien se puede hacer 70,000, 80,000 empiras, si usted lo sabe que es una realidad. ¿Hasta dónde, más que representar, se convierte en una forma de vivir, eso de ser representante? Yo creo que eso tampoco debe ser un modum vivendum. Si alguien asume unas responsabilidades para representar con dignidad los intereses de los trabajadores, para velar porque en esa institución se administren los recursos del pueblo hondureño, los recursos de los trabajadores de forma eficiente y eficaz, en beneficio de los mismos trabajadores. Y una dieta no debe limitar el accionar de un dirigente sindical en una institución en las cuales somos parte, porque ya es el del tripartismo, es una línea de pensamiento, está dentro de los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo. En Honduras debe existir el tripartismo, donde están los empresarios, están los trabajadores,
y está el gobierno. Y yo voy a poner como ejemplo, un buen ejemplo es el RAP. Nosotros cuando asumimos la responsabilidad del RAP, encontramos el RAP con 13.000 millones de lempiras. Cuando lo entregamos nuevamente a los empresarios, después de 20 años que los empresarios estuvieron dirigiendo el RAP, lo rescatamos los trabajadores, tuvimos un promedio de 2, 3 años en la conducción y lo entregamos con 19.000 millones de lempiras. Esa es ganancia neta para los trabajadores y es una buena experiencia de tripartismo porque ahí las decisiones se toman colegiadas. Y luego tenemos el caso del otro lado de la moneda, que es el Seguro Social, ¿verdad? Donde había una junta directiva que ahí se cometieron abusos y bueno, se dio el descalabro del Seguro Social y hemos hablado con los compañeros qué es lo que pasaba ahí, que se tomaban decisiones a nivel de junta directiva, pero el señor que era el director del Seguro Social hacía adendum sin tomar en cuenta la junta directiva del Seguro Social y fue ahí donde se dio ese descalabro y realmente hubo un descuido que no se percataron los compañeros en un momento determinado. Un papel bastante cuestionable, si se quiere. O sea, los dirigentes obreros o actuaron, digo de los obreros, obviamente estaban los empresarios, estamos hablando de los obreros hoy en día. Se perdieron, se los durmió. Estamos poniendo a don Mario Zelaya, así como hoy ponen a don Bartolo como el genio, un genio que para mi gusto no podría actuar solo en nada, no podría actuar solo en nada. Se durmieron, dejaron pasar. En realidad, ¿a qué juegan? Pues aquí van a una mesa directiva si no olieron todo lo que estaba pasando, hablando del Seguro Social. Ese es un error, un craso error del movimiento y ha costado mucho al movimiento sindical porque eso nos ha desprestigiado y nos ha hecho que perdamos la confianza que teníamos de años atrás. Pero tenemos que reivindicarnos en ese momento, porque yo creo que los compañeros ahí, no sé qué pasó, porque ahí hay delitos que se cometen por acción o por omisión, inclusive faltas. Entonces los compañeros no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, no pudieron olfatear lo que estaba pasando al interior. Igual pasó con los empresarios. Los dos sectores, tanto los sectores productivos, que son los responsables de la administración del Seguro Social, no se percataron de lo que estaba, no olfatearon de lo que estaba pasando al interior del Seguro Social. Toda la podredumbre que se estaba dando, todo el saqueo que se estaba dando, es inaudito, ¿verdad? Que no se haya dado cuenta ni los empresarios ni los trabajadores de lo que estaba haciendo el señor Mario Zelaya en un momento determinado con todas sus secuaces que tenía ahí, con esas empresas de maletín que surgieron en un momento determinado. Y ahí pues no podemos evadir esa responsabilidad que tenemos en un momento determinado. Y prueba de ello es que ahí están algunos compañeros que están enjuiciados, que esperamos pues que el día de mañana pues se les pueda dar un sobreseguimiento porque no tomaron bienes, no adquirieron esos dineros del Seguro Social, sino que ahí más bien fue omisión y no acción. Volvamos al tema de los migrantes y todo lo que está hablando el gobierno, la caravana. Fíjate que el mayor éxito que lo están pasando aquí, yo veo activistas, yo creo que en la Cancillería y muchos puestos a nivel de gobierno no tenemos la gente calificada, tenemos activistas, tenemos gente que sencillamente les pagaron el favor de votar, de mover gente, de hacer cuantas cosas, pero no la gente especialista. Tenemos defensores de la imagen del presidente, no tenemos gente que tenga verdadera política, qué es lo que va a hacer. De tal forma que el éxito más grande que ponen es cuántos regresan todos los días. Y la noticia más fuerte es cuántos regresaron. La pregunta es, ¿a qué regresaron? ¿Cuál es el seguimiento? Entre todo lo que está ofreciendo el gobierno, ¿cuánto mira usted de real que va a solventar ese problema y en cuánto tiempo? Como aquí vimos de demagogia y retórica, no creo que puedan dar respuesta porque están hablando de invertir en las pequeñas, en las MIPYMES. Eso no es nuevo, desde hace muchos años que se está hablando de invertir en las MIPYMES, que son las empresas que más generan empleo en el país. Están generando un promedio de un 70% del empleo en el país y no lo que pasa con la gran empresa que solo es un 25 o un 30%. Entonces, ¿qué plan estratégico tiene el gobierno en este momento? Si ya tiene un plan de desarrollo integral, incluyente para todos estos hondureños que van a regresar, que regresen 20, que regresen 1.000 o 2.000, ese no es el tema y no es la ganancia. Más bien la ganancia es que nadie se vaya del país porque tenga las oportunidades abiertas, que pueda tener esa oportunidad de vivienda, de salud, de educación, de un empleo digno que le permita resolver sus necesidades básicas elementales. Pero se toma como que si fuera un gran logro, una ganancia para el país que regresen 2 o 3. ¿Qué va a pasar con esos muertos? En la conciencia de quién va a quedar la muerte de estos hondureños que perdieron la vida buscando una oportunidad fuera del país. Esa es responsabilidad del gobierno actual
y una responsabilidad de los politiqueros que no han visto el futuro que queremos los hondureños. Por eso se requiere de forma urgente un plan de desarrollo integral que nos abarque a todos los hondureños, a todos los sectores, que tengamos esa posibilidad de tener calidad de vida y no la miseria en que está viviendo el pueblo hondureño. El pueblo hondureño sumergido en calamidad doméstica, porque ni siquiera puede tener acceso a la comida, que es lo más sagrado, lo más elemental. Si a ustedes les dijera el gobierno, venga José Luis, de la Confederación Unitaria, hablemos cómo ayudamos a esta gente. ¿Cuál sería su primer? Obviamente hay soluciones a corto plazo y a largo plazo. Estos son problemas que no se resuelven de un día para otro, ni por decreto, ni por nada. Eso es una cuestión que toma su tiempo. Pero, ¿por dónde partiría usted? Bueno, he sido parte casi de todo este año de una mesa de empleo decente. Está el gobierno, están los empresarios del desarrollo, ya terminamos el plan. Para nosotros eso es importante porque ahí también está hablando de la formación profesional. Vemos el tema del Infoc. ¿De qué nos sirve que esté un joven con una escobilla limpiando parabrisas en la calle? Necesitamos jóvenes, mano de obra calificada, darle la oportunidad a esos jóvenes que año con año, que es un promedio de 80,000 a 90,000 jóvenes que están entrando al mercado laboral y que no hay una oportunidad de empleo. Aquel hondureño que ya tiene 25 o 30 años hacia arriba ya no tiene oportunidades porque supuestamente ya no tiene la capacidad de producir. Al joven no le dan empleo porque no tiene experiencia. Al que tiene experiencia no le dan empleo porque ya cumplió un ciclo laboral supuestamente. Aquí es que tienen que trabajar en generar condiciones como cuáles, el tema de la seguridad ciudadana. Mucha gente también emigra del país porque se siente amenazada de muerte, gente que la van a sacar de sus casas. Garantizar la seguridad ciudadana, garantizar la seguridad jurídica para todos los hondureños, un plan estratégico de empleo, pero de forma urgente, pero para eso se requiere inversión. Y si no generamos esas condiciones, nadie va a querer invertir. Entonces, nadie va a querer invertir en el país, entonces se requiere generar esas condiciones adecuadas, revisar todos esos proyectos que tiene el gobierno y esos planes de dar bolsas solidarias o el bono 10,000, cómo lo están dando. Si sería mejor invertir en los barrios, en las colonias, en los municipios, para que la gente tenga la oportunidad de un empleo y no 700 lempiras que tiene que hacer una fila enorme todo un día para que le den ese dinero, que no le va a resolver el problema. El problema se resuelve con calidad de vida, pero con empleo, con vivienda, con salud, con educación, con generación de productos de canasta básica a precios accesibles, porque de lo contrario vamos a tener gente que no tiene capacidad de compra y un mercado deprimido. Entonces, no se benefician del empresario ni se beneficia el trabajador porque no hay capacidad de compra en este momento. Hoy gastamos más y consumimos menos. Entonces, hay que tener un plan estratégico emergente para darle una oportunidad a todos estos hondureños porque regresan a las mismas circunstancias, a su mismo barrio, a su misma colonia, a su mismo pueblo, bajo las mismas circunstancias, volver otra vez a la miseria, que es lo que la gente no quiere, porque el gobierno hasta este momento no ha sacado más que decir que se va a invertir en las MIPYMES para que genere empleo, pero para que eso se genere empleo hay que generar condiciones primero y buscar el dinero que se va a invertir tanto en el sector público como privado. Sí, es que el gobierno impulsa muchos programas y a mí aquí hay una exigencia de mucha gente, quiere que uno haga una revolución verbal. Aquí no se trata de una revolución verbal ni que yo sea portavoz de nadie, porque no soy portavoz de nadie, sencillamente yo expreso mis criterios. Hay gente que hasta compara, dice que si soy uno en el noticiero y otro aquí en el programa, este es un programa de opinión. Solo para quien haga la consulta, le digo eso, este es un programa de opinión, de análisis de opinión. A algunos les gusta, a otros no les gusta. El noticiero es noticiero. El noticiero, guste o no, hay que pasar las notas como son, exactamente como son. Las diga quien las diga, por eso es noticiero. Programas de opinión son muy diferentes. Nos dicen aquí cómo le piden ahorrar a la gente. ¿Qué beneficio tiene ahorrar en el RAP? Dice una persona que fue a pedir prestado y le dijeron que no podía. Otra persona cuenta una historia del INJUPEN, que se murió alguien, un familiar, la esposa ha hecho miles de trámites y hasta el momento nada, y han pasado no sé cuántos años de esto. ¿Cuáles son los beneficios? ¿El RAP es una verdadera alternativa o no lo es? Bueno, desgraciadamente el RAP recibía 1.440 millones de lempiras antes de la ley de protección social. Ahora todos aquellos trabajadores que aportaban al RAP a una cuenta individual, que es un ahorro futuro que tenían los trabajadores, ahora aportan al Seguro Social, al régimen de invalidez, vejez y muerte, que a partir del septiembre de este año tiene que aportarse al régimen de enfermedad. Se aportó esa cantidad al régimen de enfermedad y ahora pasa al sistema de invalidez, vejez y muerte. El RAP, cuando yo estaba ahí, yo luché y peleé. Solo va en el mismo tema, disculpe. Dice, pregúntele al señor,
que ha sido directivo del RAP. Coticé, dice una persona aquí, 10 años al RAP por estar en una empresa, por estar con la empresa privada. Hace 3 años dejé de hacerlo porque fui despedido. Al ir a reclamar mis aportaciones al RAP, me dicen que como trabajo con el gobierno no tengo derecho a mis aportaciones hasta los 65 años. O sea que tengo que esperar 12 años para ello. Esto es ridículo, dice la persona. Coticé a un régimen privado y por ser empleado de gobierno no tiene derecho. Qué raro esto. Eso está en la ley de protección social, igual está en la ley del RAP. La verdad que se debería revisar eso, porque yo creo que si alguien deja de laborar en el sector privado y pasa al sector público, de forma automática deberían de devolverle su dinero. Pero cuando la gente va al RAP con su número con su identidad a pedir que le devuelvan su dinero, que se hace en dos partes. Primero se le devuelve un 50% en 6 meses que deja de laborar y el otro 50% los otros 6 meses después, en un año. Pero en cuanto mete la tarjeta de identidad, entonces aparece con el sistema del Seguro Social como que está activo. Y ahí le dice si está trabajando con el sector público y privado y eso le limita que le devuelvan ese dinero. Yo creo que la Junta Directiva del RAP en este momento debería de revisar todo eso. Hay casos especiales. ¿Y ustedes lo pueden exigir como dirigentes obreros? Yo creo que debe ser una posición también de los trabajadores, porque nosotros somos parte de esa Junta Directiva del RAP y deberíamos de velar por los intereses de los trabajadores. Y eso que tiene una cantidad... Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Le voy a decir, miren, cualquier persona, insisto, joven, lo que sea, si a usted lo despiden de un trabajo, lo mejor es que le paguen todo, porque usted era un asalariado. Obviamente está despedido, se quedó sin trabajo, pero tiene un dinero. El que lo sabe utilizar, el que puede meditar, podría emprender un negocio de acuerdo a lo que le den, podría emprender cuantas cosas o tiene elementos para decir cómo va a salir. El que lo gasta, el que nació para ser derrochador, lo va a derrochar, le den los millones que le den. Pero necesita el dinero. Que le pongan peros a una persona que ya está en una edad, que tiene familia, que tiene que mantener y que le pongan esos peros. ¿Pero qué están esperando? Que esté en estado mortorio, y ya en estado ahí premortem, no sé cómo le podríamos decir esto, que esté enfermo, que esté a punto de morir, que tenga un cáncer. Que esté desahuciado. Sí, o sea, que son casos especiales que jamás le van a dar el dinero a usted para que lo disfrute. No tiene derecho a disfrutar un poquito de su dinero, del que para eso trabajó, para eso ahorró. Esa es una causa justa, creo yo, que deberían de emprender. Yo creo que esa es una posición que deberían de tomar los representantes del sector laboral, básicamente los trabajadores, que somos los representantes del resto de trabajadores en la Junta Directiva del RAP. Porque si alguien salió del sector público, se va a aportar al sistema público, que es el INJUPEN, para una jubilación. Ya no tiene sentido que le tengan ahí su dinero retenido hasta que tenga 65 años. Lo que tú decías, cuando alguien sale de laborar, es en el momento oportuno que requiere de recursos, porque ya no está recibiendo un ingreso, ya no tiene un salario fijo, permanente, sino que requiere en ese momento que se le debía de aportar. Y lo difícil que es vivir con un solo salario. Eso es complicado también. Que si a usted lo despidieron, tiene una edad, usted consiguió otro trabajo, pero con el dinerito, si puso una pulpería, una chiclera, lo que le dé, o se puso a vender, a hornar en su casa, hacer pan o lo que sea, es un ingreso extra que lo necesita porque nadie vive de un salario. Difícil vivir de un salario en Honduras. Difícil, y más el tipo de hay que ser diputado para poder vivir. Hay que ser diputado, que le dan incrementos de 50,000 empiras, ahí es diferente. Que dijeron algunos que no lo iban a tomar y al final de cuentas se quedaron con ese incremento que representa más de 60,000 empiras, más todas las canonjías que tienen en el Congreso, versus un trabajador que gana 4,000 empiras. Para que un trabajador gane 50,000 empiras tiene que trabajar todo un año en el campo produciendo bienes y servicios. Y en cambio tenemos cantidad de diputados en el Congreso que no hacen absolutamente nada y ganan más de 100,000 empiras. Esas son las cuestiones de que no hay equidad en el país, ese desajuste que existe entre un parámetro y otro, ¿verdad? Uno que gana 4,000 empiras para uno que gana hasta 270,000 empiras en esas instituciones del Estado. Es ofensivo para un trabajador del campo, de la ciudad, que gana 6,000, 7,000 empiras versus un salario de más de 270,000 empiras que no lo va a ver en 20 años un trabajador, difícilmente, ¿verdad? Entonces, yo por eso recalco que habría que ver todo el sistema estructural que tenemos en este momento, el modelo económico extractivo que nos asfixia día a día, revisar el costo de los servicios públicos, el transporte, el tema de la educación, de la salud. La gente va a un hospital por la consulta, porque lo que le dan son recetas. Cuando sale con aquella receta y va a una farmacia, se va de espalda porque le dicen cuesta 2,000, cuesta 3,000 empiras. La gente regresa a su casa a buscar
raíces, hojitas para poderse tratar por sí mismo, porque no hay esa capacidad, porque el sistema no le garantiza acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, José Luis, a y un nos empleo quedamos, digno, ¿no? nos quedamos en el país pensando en función del salario mínimo, porque esto se convirtió en un ritual, hay que aceptarlo. Es un ritual. Estar diciendo ahora, yo lo escuchaba decir 15.000, otros tienen que pagarle 20.000, hay que dar un salario de tanto. Nos quedamos pensando en cuánto debe ser el salario mínimo, que como todos lo sabemos, ese salario mínimo, si no existen las condiciones, más tardan en ponérselo que usted estar pagando productos más caros, colegiaturas más caras y todo lo que usted tenga que pagar, de nada le va a servir ese incremento. ¿Cómo salimos de ese ritual de estar hablando del salario mínimo para llegar a algo más concreto? Yo creo que en esas negociaciones, es cierto, nos hemos metido en el tema nada más economicista. Hay que ver la parte social, cómo podemos lograr una negociación en el caso de los trabajadores del sector privado, que existan proyectos de vivienda de interés social a bajo costo, que los mismos empresarios puedan subsidiarle y hacerle préstamos a los trabajadores para que puedan tener acceso a una vivienda, que el sistema de educación garantice esa calidad de educación para todos los hijos de los trabajadores, que el sistema de salud también garantice que va a ser un sistema de salud eficiente y eficaz, que el trabajador no va a tener que estar erogando dinero de su salario que lo necesita para otras cosas, sino que tiene que irse en educación, en salud, en vivienda. Eso es importante, que veamos esos aspectos del tema de la vivienda, del tema de salud, de educación, de las guarderías infantiles, que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen dónde dejar sus hijos, ahora, que también aportan los empresarios en ese sentido. José Luis, ¿comparte usted que los trabajadores o muchos de los dirigentes sindicales en la historia, estoy hablando de la historia, han sido sus propios enemigos? Se habla aquí mucho de las compañías que llegaron, el caso de bananeras, más allá de lo que la gente, porque hay odios creados, hay gente que odia empresas, odia maquilas, odia empresas, odia compañías mineras, a veces porque repite, porque ni siquiera maneja información, pero que vinieron compañías que les dieron una escuela, les enseñaron inglés, les pusieron una guardería infantil, les pusieron un comisariato, alguien decía, pero en el comisariato se queda nuestro dinero, pero tiene que comprar, el dinero que usted le paga se va a quedar en algún lugar. Y lo importante es dónde compran más barato, pero que todas esas compañías que les dieron algún tipo de facilidad más bien las destruían. Ese es uno de los grandes problemas que también tenemos, que no hemos ni supimos en un momento determinado valorar esos beneficios y esas conquistas, porque fueron conquistas, pero nada cayó del cielo, que se negoció con esas empresas transnacionales que dieran toda esa posibilidad y esa facilidad de productos de calidad a precios accesibles, el tema de la vivienda, y en un momento determinado no valoramos eso. Hoy tenemos que retomar todo eso, ¿verdad? No solo ver el tema de qué porcentaje se le va a incorporar al salario, porque de repente ni siquiera hemos empezado a negociar cuando ya se han disparado todos los productos de la canasta básica, todos los bienes y servicios que se producen en el país. Antes de negociar se aumentan, y después de que se negocie el salario mínimo aumenta. Entonces siempre el trabajador pierde, porque hemos perdido la capacidad de adquirir más bienes y servicios. Ahora gastamos más y consumimos menos. Bueno, gracias, José Luis. Estamos, como diríamos aquí, haciendo catarsis, ¿no? Haciendo catarsis, reflexionando sobre lo que ha pasado, y como lo puede ver en la página de la radio, en el Facebook, hay malestar no solo con el gobierno, hay malestar con la prensa, hay malestar con el movimiento obrero, la gente se siente desamparada casi por todos los sectores, y hay un reclamo general en el país porque todo el mundo se siente víctima de todo el mundo. Gracias, José Luis. Estamos a la orden y un gusto compartir esta cabina y tratar estos temas de interés nacional, que el pueblo pues está pendiente de lo que está pasando en el país, y esperamos que nuestros hermanos que vayan en esas caravanas no vayan a perder la vida o no vayan a enfermarse como lo que ha pasado, ¿verdad? Que tengan éxito. Que tengan éxito, que tengan éxito como sea. Como decimos nosotros, a puerto seguro. Así es. Bueno, seguiremos reflexionando. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.